Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Griego bíblico. Pan ho didos sin moi, ho pater, pros eme hexei, kai ton erhomenon pros eme, ume ekpalo exo. En el versículo 37 observamos tres verbos. El primero, con el código Strong 2240. Hexei, el verbo original es hejo. Verbo indicativo, futuro activa, tercera singular. Significa vendrá en forma activa a mí. Segundo verbo, con el código Strong 2064. Erhomenon. El verbo original es erhomai. Es un verbo participio presente pasiva acusativo, masculino singular. Significa, al que a mí está viniendo continuamente en forma pasiva por haber enviado por Dios. El tercer verbo con el código Strong 1544, ejbalo. El verbo original es ejbalo. Es un verbo subjuntivo auristo activa, primera singular, significa no le echaré una vez por todas o jamás. En el versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, en otra palabra, todo lo que el Padre da fue elegido por Dios y Dios ha decidido a dar a Jesús desde el principio. En Efesios capítulo 1, versos 4 y 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Donde dice vendrá, hexei, a mí, el verbo es con tiempo verbal futuro, porque todo lo que Dios ha decidido a dar, quizás aún no ha venido y no ha creído en Jesús, pero en el tiempo de Dios vendrá, conocerá, creerá en Jesucristo, y solo el que fue dado por Dios vendrá a Jesús y sí o sí. Y el que fue dado por Dios a Jesús está viniendo continuamente en forma pasiva por haber dado o enviado por Dios a Jesús. Quizás todavía no ha venido a Jesús porque aún no es su tiempo, pero todo y solo el que fue dado por Dios está viniendo a Jesús y va a llegar en su tiempo porque fue dado por Dios. En el versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Solo el que fue enviado de Dios puede venir a Jesús. Y Jesús dice, no le echo fuera. Cuando viene todo lo que fue dado por Dios a Jesús en su tiempo, Jesús no le echa fuera jamás, porque es la voluntad de Dios quien decidió dar a Jesús. En el versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.